Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Sho es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Sho, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba
la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer,
gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. ¿Cómo están, queridos oyentes? Después de escuchar el video realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, por el centenario de Enrique Yo, video que está en concurso desde la semana pasada. Queremos agradecer a todos los que nos escribieron con respuestas correctas, así que vamos a hacer un sorteo que cuando termine el programa vamos a decir quién es el ganador o ganadora del libro de Enrique Yo, que se lo vamos a estar enviando a su domicilio. Nos vamos a poner en contacto para que nos diga a qué dirección enviarlo. Las vías de comunicación, que son a través del mail info@radioamadeus.com.ar, y si no, a través del WhatsApp 11 30 98 1000. Manden mensajes colocando nombre y apellido para que nosotros podamos identificarlos, y pueden allí pedirnos los libros de Enrique, los de Sara, su hija, la estampa también de Enrique Yo, y les vamos a poder también compartir los links de los próximos eventos que va realizando en función a la vida de Enrique Yo. Las redes sociales donde pueden encontrar la historia de Enrique es a través de Instagram, Facebook y también con YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Para poder encontrarlo mucho más rápido, la palabra Yo se escribe S-H-A-W. Vamos a escuchar a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, con su columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Hola Gladys y todos los oyentes, gracias por esta invitación a conversar, a seguir conversando sobre las cartas de amor entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Hoy les quería contar cómo ellos proyectaron, ¿no? Cómo tenían esos proyectos en común, esa esperanza de construir algo juntos, de construir una familia en definitiva juntos. Y decían que querían crear juntos, además de con su matrimonio y con sus hijos, una obra de arte, y para que sus hijos puedan verlo, un matrimonio perfecto. Y como estaban tanto tiempo separados, a los 21 años durante su noviazgo, decían que se extrañaban, y Enrique le escribía: tomémoslo como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantizarnos nuestra futura felicidad. Esto último no lo dudo lo más mínimo. Será nuestra máxima obra de arte. Te quiero muchísimo, Enrique. La abuela decía, ¿no?, que habían sido tan felices juntos en su matrimonio. Enrique decía que me siento en ebullición, pero de esas que se producen solo en el centro de la tierra, de las rocas.
no por lo duro y frío, sino por ser el calor necesario para forjar la seguridad en las propias obras, roca que es la base de toda acción creadora. Y créeme que siento el nacer de una familia. Esto más o menos un año antes de casarse. Y Cecilia también compartía ese sentir la creación, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esta vocación creadora que se da en la entrega del matrimonio. Y Enrique decía que no sabía de dónde venían tantas ganas e inagotables energías para quererla a ella, cómo aumentaban y brotaban con más fuerza, ¿no? Y creía sentir el nacer de la familia, esa obra tan duradera, ¿no? Que a pesar de que los dos ya tendrían 101 años y viviesen aquí en Argentina, continúan siendo padres, y abuelos y ya hasta bisabuelos, ¿no? No dejan de ser hijos y padres. Es una vocación familiar, un ser familiar que en la otra vida se sigue, digamos, manteniendo, ¿no? Sarita, ¿y cómo comparaba su amor Enrique hacia Cecilia? Comparaban su amor como si fuese un rayo de luz que pasa por una ventana, y decía que, le leo la carta de Enrique, las emociones son como la masilla que sujeta el vidrio de una ventana. Todo vidrio de toda ventana sirve para ver a través de ella. Pero ¿cuántos tipos de ventanas, de rayos de luz que por ellos pueden pasar ahí? Nuestro rayo de luz, nuestro amor, se me ocurre, es como el que penetra desde lo alto de una iglesia gótica, puro, majestuoso, profundo, de intensidad que deslumbra, y fuerte como la fe de aquellos que en épocas tenebrosas tuvieron tal confianza en el futuro que se dedicaron a construirlas, de a poquito, con entusiasmo y devoción, con bases anchas, pero siempre mirando hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Ese buscar, contemplar a Dios que querían los dos, ¿no? Para lograr vivir su amor felizmente. Y lo comparaban también, por ejemplo, con el artículo que habían leído de un pariente que decía que era un amor muy superficial. Y cada día te quiero más. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, tal vez por el sentimiento de construir con tu colaboración una obra imperecedera. Y decían que el hermano de él le había dicho que yo hasta ahora me había divertido poco. Puede ser así, pero de todos modos pienso divertirme y mucho, pero contigo, le decía Cecilia, ¿no? Que quería vivir con ella. También su padre, el papá de Enrique, le decía sobre las inconveniencias de casarse no teniendo experiencia, etcétera, que las preocupaciones ya vendrán solas y que entre tanto goce de la vida que sueñe. Me puse a pensar en ello anoche durante la guardia, hasta qué punto había gozado de la vida, entre comillas, hasta ahora. Alguna salida a vela, solo o con otros muchachos, los 80 días en el sur, había estado destinado, ¿no?, como marino allí, alguna tormenta linda, le encantaban las olas cuanto más grandes mejor, una que otra charla, caminata o encuentro con un alma linda ahí en la marina, también algún contacto con la naturaleza, nadando, caminando, volando en algún avión abierto o galopando sobre un buen pingo. Y luego todo lo sucedido desde el último día de agosto del año pasado, que se habían puesto de novios Enrique y Cecilia. Y Enrique seguía esa carta. No me parece poco, de nada me arrepiento, nada extraño, pero sobre todo, muy, muy, muy querida, qué lindo es pensar en nuestro futuro juntos con la bendición de Dios. Cómo Enrique realmente forjaba esa relación con una base sólida, ¿verdad? Qué increíble. Y qué fortalezas que él le transmitía a Cecilia.
Y también reconocía, ¿no?, que no hay nueva vida sin dolor, y recuerda que estamos creando la más duradera de las obras humanas, una familia. Eran conscientes, ¿no?, de la creación que estaban llevando a cabo, y por eso se esforzaban en dar un ejemplo de esa vocación que ellos tenían humana al matrimonio, queriéndose como se querían lo máximo posible. Y también reconocía, bueno, ese tener que arrostrar sacrificios, ¿no?, como en toda obra humana, el que quiere ser que le cueste, ¿no? Pero agradecían la fuerza de su amor. Y también Enrique le escribía: firmemente creo que el ambiente lo haremos nosotros, no necesitando ir a buscarlo o inventarlos. A veces, desde un punto de vista muy, pero muy egoísta, que se dice que el matrimonio es un egoísmo de dos, no sé quién lo dijo, me da rabia pensar que la guerra nos puede afectar. Te puede afectar y la odio. Pero como ya te he dicho, gracias a Dios, para mí siempre se ha cumplido el no hay mal que por bien no venga. Y tengo fe en que si nosotros dos colaboramos con Dios, nos favorecerá de algún modo en estos 80 años de vida o en la eternidad de quedarnos que tenemos por delante. Y por cierto que Dios mediante no descuidaré la educación de nuestros hijos bajo el pretexto subconsciente de trabajar por ellos. Hallar el equilibrio en esto es muy pero muy difícil, más todavía para mí, que antes no pensaba lo que te acabo de escribir en estos dos renglones superiores, pero tú me das una fuerza tal que me siento capaz de hacerlo. Sarita, qué sentimiento profundo que transmitía constantemente Enrique a Cecilia, y cómo él transmitía el tema de la guerra. Bueno, y ellos estaban justamente en plena Segunda Guerra Mundial, y Enrique concluía, ¿no? 6 años, la guerra es terrible y no hay persona que se escape del sufrimiento ocasionado por la misma, ¿no? Por eso le mencionaba a Cecilita, ¿no?, que no le gustaba que ella pudiera sufrir. También le contaba detalles de cómo sufrían los polacos, ¿no? Decía que no podía creer los pequeños pero terribles detalles de los que había leído, y decía que estaba con rabia por los pobres polacos. Bueno, la verdad que muy semejante a las cosas que ocurren en la guerra hoy, ¿no? Cómo mueren tantos en las guerras hoy en día, y a veces sin haber gozado ni conocido la verdadera, no digamos la verdad de una religión. Y bueno, ya los voy a dejar en esta columna, pero solamente quería agregar que ambos deseaban tener todos los hijos que Dios les mandara. Ella decía que quería tener muchos bebés, pero Enrique le decía también que estaba contento con cualquier solución que Dios quiera adoptar. Y se preocupaban ya desde su noviazgo de formarse para transmitirle esas ideas a sus hijos, ¿no?, que en forma alegórica decían que se llamaban Pancracia o Pancracia, y hacían bromas de que ya les estaba empezando a gustar el nombre de llamarlos tanto así. Y como Enrique describía: lo que más me gusta cuando pienso en Pancracia es que mi amor por ti pega un saltito muy grande hacia arriba, ¿no? Como ese fruto de querer prolongar su vida con otros seres, ¿no?, parecidos a ellos, cada uno por supuesto con un ADN distinto, totalmente diferente en personalidad, pero ese ser madre de mis hijos, cómo la hacía quererla más. Gracias, Sarita, gracias por contarnos algo más sobre el libro Cartas de Amor, Enrique y Cecilia. Gracias por siempre estar compartiendo con nosotros.
Recuerden que lo pueden conseguir en todas las librerías. Cartas de amor de Enrique y Cecilia, escritos por Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo. Seguimos con la incógnita de quién es el conductor, el relator, quién está en el video de Enrique Yo por los 100 años, por su centenario, realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ¿Quién es? Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo y sabremos quién es el ganador o la ganadora.